Listo. Bueno, estamos grabando. Dale, Marcos. Bueno, yo elegí estas tres propuestas eh, donde mi atributo era que que sea visualmente transportable, pero que sea, eh, para, que lo busco, Eh, que sea desapercibido, tipo, al transportarlo. Y bueno, me quedé con estas tres, aunque lo que me había corregido Ani era que las tres se transportaban en mochila y que, bueno, sí puede ser un error porque también se pueden transportar, también podría agregarse tipo otro tipo de bolso a lo sumo. Eh, y bueno, a esta propuesta yo le puse eh, un sistema tipo pivot que sería para modificar el ángulo del asiento, eh, y un sistema retractible en las patas que sería para guardarlas tipo telescopio, y para modificar el tema de la altura del asiento también. Y el tema del sistema pivot también tenía para regular la altura del asiento, acá abajo tipo con no sé con qué sería, pero tipo con una trabita. Ujú. Y bueno, en el Antes segundo de que hice que pases todo al segundo, Marcos, ¿en qué materialidad pensaste? en aluminio. Ah, asiento y patas en aluminio. No, todo lo que sería las patas y la materialidad del asiento todavía No lo no definiste. lo, no lo definí, igual que los apoyos y eso, que Ujú. tampoco lo definí. Bueno, El segundo, puse que el asiento sea inclinado al piso y también tenía el mismo sistema de guardado, aunque todo era una misma pieza. O sea, no se desarmaba, solamente era, eh, eh, me olvidé. Rebatible, ¿querés decir? O que se pliega, digamos. Sí, plegable. no me salía, plegable es, que simplemente era plegable y quedaba tipo en el tamaño del asiento mismo. Ujú. Y el tercero era desarmable y las patas eran plegables, y lo que tenía, este era medio básico, pero lo que tenía de interesante, lo que yo llamaba, era que dependiendo de la disposición que pongas las patas, se modificaba la altura del asiento. Ujú. Y bueno, de estos tres elegí el primero porque me pareció que tenía más adaptación con el usuario, con el tema de la regulación de las alturas y con el tema del sistema pivot. Pero bueno, tendría que ver bien el tema de transportarla a través de bolsos o mochilas, porque obviamente no todos llevan bolsos, no todos llevan una mochila. Así que nada, tipo eso puse. Bueno. ¿Qué materiales habías pensado para los otros dos? Para el segundo me dijiste aluminio. ¿El asiento lo habías definido o no? No. Yo lo único que definí fue la Ah, estructura, que sería de aluminio. la Después estructura. todo lo de asiento y apoyos, no, me faltó Todavía no eso. habías definido nada. Bueno, ¿qué opina el resto? Está bueno, está muy bueno. Los sistemas que diseñó de plegable está muy bueno. Y el primero que tenga el sistema así, como tipo pivot, para aguantar el asiento y que se pueda también regular el ángulo del asiento también es interesante. Bien. ¿Alguien más? Los dibujos digo que están buenos también. Los dibujos están buenos. Es muy claro. Bueno, son comprensibles, ¿eh? Bueno, ¿qué más? A lo mejor podrían llevarse igual sin mochila, sin modificar o agregar nada. Ujú.
¿Qué opinas respecto de la transportabilidad? A ver, pregunta, ¿se comprarían esto para hacer una fila o no? Si lo ven a simple vista, ¿es transportable? O sea, ¿comunica A mí- eso o no? ¿Qué A mi opinan? criterio me parece un poquito grande. Ajá. ¿Qué más? El peso también, no sé cuánto pesa. No me puse a leer, pero yo tampoco sé cuánto pesa. O Bueno, sea, y partamos de bueno, que el peso, el aluminio es un material liviano. Habría que ver, bueno, hay algunas piezas o algunas partes que parecen macizas. Habría que ver de qué material son. Este, Obviamente sería mucho más pesado algo de madera, ¿no? Pero bueno, obviamente. también para tener en cuenta. y la parte esta del asiento estaba pensando, o sea, en hacerlo en varias partes, y la parte de abajo sería de plástico, inyección de plástico o algo así, pero todavía no sé. Lo estaba viendo en esta etapa recién. Bueno, ¿qué Podría ser más? útil verlo cerrado y con una mano. Ajá. ¿Les parece que funciona como auxiliar? ¿Qué Sí, opinan de porque eso? es compacto, se ve que es compacto, como entra en una mochila, es muy compacto. Y aparte, la buena en la primera es que, tipo, como tiene solamente 3 puntos de apoyo, con el tema de la superficie, se adapta bastante bien. En cambio, los otros que tienen como mucha superficie cuadrada. Bien. Acá preguntan en el anillo donde se unen las patas. Marcos, ¿de qué material es? ¿Lo definiste o no todavía? Esta parte, Ujú. y todavía no lo definí, pero seguramente lo haga de aluminio también. Bueno. ¿Algo más? ¿Alguien que quiera agregar algo a la presentación de Marcos? Que sea de chapa plegada de aluminio, porque si es un tocho de aluminio le va a salir más caro que... No, sí, 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 lo pensé así. Bueno, Bueno, bárbaro. Eh, perdón, ese es otro factor importante a tener en cuenta, ¿eh? El costo del producto, obviamente, porque si estamos hablando de que uno de nuestros usuarios puede llegar a ser un jubilado, obviamente el aluminio es un material caro, es un material, creo que podría ser muy útil por lo liviano que es, ¿no? Cuando hablamos de algo transportable, pero también hay otros materiales que quizás no tengan el costo o el valor que tiene el aluminio o el desarrollar piezas especiales de aluminio. Es un material que se puede considerar, pero habría que ver bien después, evaluar en qué proporción a lo mejor. Quizás haya partes que puedan o elementos, bueno, del asiento que puedan fabricarse en en algún otro material que sea más económico, ¿no? Estamos hablando de una persona que hoy está cobrando de jubilación alrededor de los 25.000 pesos, ¿m? Y que a la cual le estamos ofreciendo un producto que quizá tenga un valor de mercado mucho más, demasiado elevado, digo, para lo que es su poder adquisitivo, ¿eh? Entonces también tener por ahí en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Empezar a balancear también eso a la hora de las propuestas. ¿M? Bueno, gracias Marcos. gracias. Yo lo que iba a decir es Sí, que Ani. ahora que arranca esta tercera etapa, que aprovechen el día de hoy por lo menos como para observar su propuesta, tratar de desmaterializarla, eliminar volúmenes macizos, traten de hacer los ajustes a esa propuesta y hagan las preguntas que estuvimos recién haciendo Marco. No es que te queríamos decir sirve, no sirve o
nada, no es que nos agarramos con tu panel, pero serían las preguntas que todos deberían hacerse a sí mismos. No sé, si realmente comunica que es un objeto transportable, si ustedes lo comprarían, si lo usarían, si habría otras maneras de transportarlo, no solo ponerlo en una mochila. Es como que todos pensaron en guardar eso dentro de una mochila y nadie pensó en el objeto transportable por sí solo, por ejemplo. Entonces, háganse todas estas preguntas, hagan una autoevaluación de su producto Claro. como para hacer los ajustes ahora, porque van a tener que materializarlo y si no tiene una propuesta concreta, la materialización se va a Claro. complicar. Lo pienso en los contextos, lo pienso con los usuarios, en relación a los usuarios. Pero bueno, hay que hacer ese ejercicio. María Paula Agosto, ¿estás por ahí? Te vi. Sí, estás acá. Sí, acá estoy. ¿Querés compartir tu panel? Dale, dale, y comparto. Bueno. Bueno, en mi panel empecé presentando las propuestas que había llegado con la búsqueda y después terminé seleccionando tres. La primera la seleccioné más que nada para la hora de hacer la maqueta validar esto del pliegue y del despliegue y cómo el banco cerrado podía encajar en la tapa y transportarse así, pero de por sí no era una que iba a elegir porque no me parecía muy adaptable a los contextos en cuanto a las superficies. La segunda, que fue la que elegí, es esta. Me pareció que mi opción tenía que ser con el asiento en una tela, en un textil en sintético, por ejemplo, porque me permitía compactar más el objeto. Por Bien. ejemplo, la última propuesta, el asiento es rígido y aunque me gustó, cuando hice las maquetas no tenía la estabilidad que necesitaba y aparte no llegaba a ser tan chico. Ujú. Contanos en qué materiales habías pensado el primero y qué otros materiales intervienen en el que elegiste. Bueno, el primero lo había pensado en plástico, el último lo había pensado con la superficie también en plástico inyectado y las patas en aluminio. Ujú. Y el tercero también empecé con aluminio, pero después me imaginé en materializarlo en plástico y el asiento con un textil sintético. Más que nada por el peso. Y Muy bueno, bien. la problemática que yo tenía cuando planteaba este diseño era cómo iba a ser para que las patas no se abrieran para abajo, ni cuando te sientes no se cierre el asiento. Ujú. Entonces pensé en esto, que plegado, esta solapa que tiene, se mete adentro como del totalizador, y una vez que está desplegado, bajás lo que es este como aro, Sí. que traba las patas y no permite que éstas se levanten. Ujú. Y lo mismo para la parte de arriba. Claro. Sería como un anillo que corre a través, en esa especie de tubo, digamos, que tenés y Claro, traba. claro, y tendría que ver, em, bueno, si el tamaño compacto, teniendo en cuenta la altura que tiene que tener el banco y todo, me permite hacer las patas de una, o si las tendría que hacer extensible para compactarlo aún más todavía la propuesta. Ujú. Y ahí, cuando dibujás la propuesta cerrada, más o menos, ¿qué dimensiones tendría esa? Y yo me imaginaba como máximo unos 30 centímetros de largo. Ajá. Y un diámetro de. Y a ver, unos 20. Ujú. Por eso yo pensaba que podía ser todavía un poco más chica, compactando las patas, como para que no quede tan largo. Sí, sobre todo, bueno, sobre todo por ahí ver de ajustar ese diámetro, ¿no? Porque vos pensás que 20, Claro, bueno, 20 centímetros por ahí, está bien, pensando en una mochila entra, pensando en a lo mejor una sí, bolsa también entra, pero por ahí alguien que, los jubilados, digo, ¿no? Se me ocurre el tema volver al tema de los jubilados, que salen con bolsas, que por ahí hacen algún mandado, pensar que lo podrían llegar a transportar ahí adentro, ¿no? Y quizás sí, sí, totalmente. ver la manera de que cerrado quede por ahí un poquito más compacto, ¿no? Que ocupe el menor espacio posible. ¿Mm? Sí, sí, tendría que ver
de qué tamaño va a ser ese totalizador para que las solapas alcancen a estar ambas adentro. Claro, Porque cuando está cerrado todas esas se juntan. claro. Perfecto. ¿Alguien Ahí quiere preguntar? Daniel Sí, mostró un video que yo ya lo conozco, que es un objeto así parecido, un asiento que tiene la misma onda de las patas desplegables, pero hay una parte del video que es interesante ver, que me parece que tienen que tener en cuenta todos, que es, bueno, la persona como desplegando un asiento similar, como si fuese un paraguas, por ejemplo, y otra que está media hora tratando de armar el asiento. Entonces, esa situación de uso, de la situación de armado, me parece que, no lo digo por vos, María Paula, sino que para todos, lo digo porque justo envió el video, Daniel, como esa situación del momento armado tiene que ser, claro. tiene que pensarla muchísimo, porque no pueden tener 4 patas sueltas, por ejemplo, y que la persona esté tratando de armar mientras está haciendo una fila, porque no Sí, pueden sí. apoyar las cosas en el piso, no pueden... Entonces, la idea de que por ahí todas las piezas estén unidas con tela o de alguna manera, está bueno para el momento de armar ese asiento que sea rápido, ¿sí? Para que tengan en cuenta todos esa situación de uso. Exacto. O sea, estamos hablando de un asiento que no debería requerir de un instructivo para armarlo, ¿eh? Ni de partes Ujú. sueltas, que uno puede llegar a perder, o si no tengo un instructivo, no saber en qué lugar las tengo que poner, ¿no? Para armar el asiento. O sea, estamos en lo opuesto a eso, ¿eh? Estamos tratando de resolver lo opuesto a eso. ¿Alguien quiere hacer algún comentario respecto al trabajo que está presentando María Paula? ¿Agregar algo? Por ahí te están recomendando algunas cosas por el chat, María Paula. Dale, ahora las voy a leer. Bueno, gracias. A vos. Irina, de tu grupo, ¿quién puede compartir pantalla? No sé, algún voluntario. Comparto yo, Irene. Dale, Darío. Bien, esa es la actitud. El tema es que no se me rían de los dibujos, ¿no? ¿Pero por qué? No sé si se ve. Ahí está llegando. Está llegando de San Justo. Sí. Ahí está, ahí está. Uepa. Sí se ve ahora. ¿Qué se ve, Darío? ¿Se ve? Sí, se veía, se veía. Para que no sé por qué se me salió todo a mí. Ahí lo saco y lo vuelvo a poner por los dos. Dale. ¿Se ve ahí? Sí, sí. Bueno, la primera propuesta es muy sencilla, digamos. Es un asiento de aluminio con estructura polipropileno. Elegí el polipropileno porque es un material muy similar al plástico, pero en cuanto a estructura es mucho más liviano y el doble más resistente, digamos. Por eso. Después, bueno, estructura de aluminio justamente porque me basé en las patas de un trípode de cámara fotográfica. En el Discúlpame, tema de la ¿podés ponerlo en apertura. presentación para que se vea más grande? Eh, Es que es un sí, este es PDF. el Es panel. un PDF, Si no, Ah, es aumentalo, un PDF. aumentalo con el claro, zoom, Ah, aumentalo con el zoom abajo. si Aumentalo no, con el muestro la zoom. bitácora. Lo tengo No, todo no, en no, aumentalo bitácora con y el así. zoom de No, abajo. con el Con más de abajo. Con el más sí. de abajo. Eso. Ahí va, ahí está. Ahora está. sí. Ahora sí. Bueno, este vendría a ser, acá hice una secuencia de armado, o sea, está compuesto por dos partes, se desprende, se abre apertura, digamos, bilateral y se encastra. Bueno, tiene un perno acá, que es lo que hace que traben las patas y no se eleven al momento de sentarse.
La segunda propuesta es una propuesta basada en cartón corrugado, de doble, digamos. Lo hice reforzado por el tema que justamente en la maqueta de estudio resiste, pero resiste un determinado peso. Por ejemplo, a mí en la maqueta de estudio me soportó, pero bueno, calculo que una persona más grande, digamos, como que también se le llegaría a romper. Bueno, es un bolso que adentro tiene compartimiento y justamente en el momento que lo disponga puede utilizar para sentarse. Si bien la propuesta original es esta, pero me di cuenta de que también lo puedo hacer en polipropileno. Así lo hago más resistente y además, o sea, el peso vendría a ser lo mismo. No varía mucho en cuanto a peso. Y Y hace si de hay cuenta lluvia, de, el cartón se te va a humedecer. Claro, el cartón se va a humedecer claro, y el polipropileno puede funcionar mucho mejor en esa, tal como lo dice sí. Ani, ¿no? Y el tercero, bueno, es una propuesta que me gustó, pero yo creo que es muy común esta, porque creo que todo el mundo habrá pensado lo mismo. El tema del maletín. Ujú. El maletín, bueno, ya por sí, digamos, también es una estructura de polipropileno recubierta por poliéster. El poliéster es una tela sintética muy resistente, que no se degrada, no presenta, o sea, rayaduras ni nada de eso, o sea, por lo tanto es muy dura. Y bueno, con cuatro soportes en su interior para colocar las patas de aluminio. Claro. Eh, bueno, al hacer apertura y utilizarlo al revés, soporta bastante bien, digamos. Y está bueno por el tema que también podés llevar papeles, archivero, digamos, lo que sea, y el momento de sentarte. No sé si se ve que acá le dibujé como dos cositos rayados, eso vendrían a ser una Sí, tela elástica, que es justamente para poner papeles y cosas, y al momento de abrirlo no se te cae. ujú. Perdón, lo mismo pasaba con la propuesta anterior. Adentro tiene compartimiento como para colocar objetos y así no se cae. Timbre. Y Bueno, estas vendrían a ser las tres propuestas. bueno, ¿y qué evaluación Había hiciste otra de las también. propuestas? Entonces, ¿con cuál te quedaste de estas tres que De dijiste? las que hice me gustó la 1 y la 3 porque son sencillas, simples y bueno, además de que resisten. Pero no descarto la número 2 todavía por el tema que es muy buena, por el simple hecho de que vos podés ir al supermercado, hacer algo, digamos, y justamente te sirve para llevar la carga, cosas. Así que acá en la conclusión final puse 1 y 3 pero la 2 no la quiero descartar todavía. O sea que todavía no decidiste nada, digamos. No, es como que me gustan las tres, digamos. La primera vez que me pasa que me gustan, digamos, las tres, y las tres cumplen bastante bien todos los requisitos. Ujú. Bueno, para hacerla me basé mucho en el tema de transportabilidad, por eso que son pesos livianos, y en tema de que intenté que sea justamente auxiliar, digamos, bien auxiliar. El tercero se lleva a mano, por ejemplo, maletín, el segundo es colgado y el tercero es estilo mochila. ¿El segundo podría ser para todos los usuarios o no? Sí, sí, yo dibujé una mina porque fue lo primero que salió en internet, digamos, cuando puse para sacar la silueta, para dibujar. O sea, por eso que, pero sí. Yo lo único que te voy a recomendar es que estas propuestas que son doble objeto, que no te olvides de diseñarlo como asiento. ¿Sí? Por ahí, no sé, estás pensando más en el maletín o en la transportabilidad y te olvidas de pensarlo como asiento. No sé, me suena el cilindro este, capaz que la parte de la manija o la correa esa que cuelga, en el momento de apoyarse te ensucia o lo que sea. Y también, no sé, pensar como asiento y esa situación de uso. O sea, pensar los dos objetos a la vez. No te Sí. quedes con diseñar solo uno, ¿no? Y no sé, estaría bueno que si no sabes cuál elegir, que opine alguno de los compañeros, qué elegiría, qué les parece. El tema que ya de por sí la definición de asiento es cualquier cosa en la que te puedas sentar.
y a Irina le había comentado el por qué la forma hectagonal. Ya de por sí la forma hexagonal en cartón corrugado te brinda una resistencia superior, y yo opté por hacerlo de 7 lados por el tema de la apertura, como para utilizarla de bolso. Eso lo puse, digamos, en bitácora y se lo comenté en la clase anterior a Irina. Y bueno, a lo que yo le respondía, no sé si exactamente a él, pero a todos en ese momento, es que justamente a partir de esta etapa 3, la cuestión puede cambiar mucho. Cuando Claro. empezamos a redefinir la materialidad, si vos propones esto en polipropileno y quizás otra tecnología, ya la morfología puede cambiar totalmente y puedes pasar de un cilindro a cualquier otra figura que se adapte más a la cuestión de asiento de la que hablaba Ani, por ejemplo. Por eso no le tengan miedo a que ahora la cosa, el objeto, la propuesta empiece a cambiar morfológicamente. Porque lo va a hacer, de hecho, porque se van a hacer un montón de replanteos de materialidad, de vínculos. Van a pisar más fuerte en la tierra con respecto a las condicionantes, ¿sí? Que tiene que ser un asiento auxiliar, transportable. Claro. Entonces, ahora hay que empezar a proponer todas las variantes que van a ir apareciendo a partir de los cambios necesarios, de los replanteos que se hagan, de materiales y demás. Sí, yo lo que iba, nosotros podemos usar cualquier cosa de asiento, o sea, agarramos un cajón de verdura y lo ponemos y nos podemos sentar arriba de una heladerita o de lo que sea, de una Tacho de conservadora. pintura, cualquier cosa. Lo que yo decía es como que ahora que ya tenés pensado el producto, si vas a elegir alguno de esos, si nosotros a un pedazo de madera, a un cubo de madera le ponemos arriba, no sé, le hacemos una forma específica, más anatómica, o le ponemos una goma espuma, va a ser un poco más cómodo y más pensado como asiento, y no es que estamos usando una cartera de asiento. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Sí, Bueno, eso gracias era Darío. todo. No, por favor. Nico, ¿querés llamar a alguien de tu grupo? Había visto ahí, Iván Ceballos, ¿está? ¿O Bruno? Sí, acá estoy. Perfecto. Ahí te Perfecto, no tengo problema. Bueno, Ahí están los dos. Qué dispuesto. pues, tengo que abrir Bueno, el PDF. los dos entonces, dale. Empezá Si Iván y quiere- después sigue Bruno. Dale, vamos. No, un buenísimo. segundo, tengo que abrir el PDF. Bueno, Sí, dale, tranquilo. no hay apuro. Mientras, chicos, acuérdense que el lunes, todos los que, la mayoría, digamos, que son los que con los que nos vamos a encontrar, tienen que llevar en papel esta etapa en la bitácora. Recuerden que la bitácora es tamaño A3 apaisada. Y ya en esas hojas, de acá en adelante, vamos a empezar a trabajar entonces a mano, en la bitácora, y vamos a escanear las hojas o sacarle fotos para completar también paralelamente la bitácora digital. Entonces los jueves trabajaremos por el momento digitalmente, con la bitácora digital, digitalmente. Ustedes seguirán trabajando en papel y digitalizarán para mostrarnos, sacarán una foto o para subir. Y los lunes nos vamos a encontrar con la bitácora física, ¿no? En papel. Bueno, Iván. Bueno. ¿Sí? Yo para mi trabajo, sobre todo, quise priorizar la transportabilidad y el peso del objeto. En la primera propuesta, que ya aviso que es la que elegí porque me pareció la más original e interesante, que más juego me puede dar, son 3 módulos que son prácticamente iguales, a diferencia de un desnivel que tienen para, una vez lo desplegas, como girándolo sobre un totalizador, encajen y hagan que el asiento quede al mismo nivel. Y es de un tamaño bastante reducido y con una forma de L que se adapta bastante bien a cualquier bolso o mochila. Igual tengo que ver aún si es bueno para aguantar peso, porque no estoy seguro. Pero ya lo iré trabajando en la tercera etapa. La segunda propuesta es algo que quiero usar hace un tiempo, que es la tensegridad.
es un sistema de estructuras que como que crea el efecto de que un módulo está flotando sobre el otro, pero en realidad simplemente es unas cuerdas que están en tensión y como se produce un efecto raro que aún no entiendo del todo, pero lo voy a investigar más a fondo. Y me pareció interesante la idea de agarrar esto que tiene muy pocos componentes y es bastante simple, para hacerlo desplegable añadiendo unas bisagras a los pilares que sostienen la cuerda principal. Y estaba pensando, ya después se me ocurrió, que si saco que capaz no lo puedo plegar de una, pero si hago que una de las cuerdas sea como que la puedas sacar, la estructura pierde estabilidad y podés cerrarlo en un maletín chiquito también. ¿Lleva 2 cuerdas nada más? No, lleva 4. Ah, 4. 4. Porque había visto que hay una estructura de tensegrida que lleva 3, pero a esa si le ejerces fuerza de un lateral se desmorona. Pero si lleva 4 cuerdas en total o más, creo que es más resistente. Pregunto porque es la primera vez que veo esto, por eso digo. ¿Sí? Ah, bueno, es muy interesante. También hay otros tipos de estructuras de tensegridad que son un montón de palos y un montón de cuerdas. Es muy loco. Y se están usando para hacer robots que piensan mandar a Marte o no sé. Es muy curioso. Y luego está la propuesta 3, que en esta quise priorizar un poco más la resistencia del peso, porque la tensegridad no sé hasta qué punto puede soportar bien el peso. Creo que depende bastante del material de las cuerdas. Y la propuesta 3 quise priorizar que la resistencia fuera mayor, así que opté por un sistema desplegable por tubos y por traba. Que encima, no lo puse acá porque se me ocurrió luego, capaz incluso podés guardar cosas dentro de el maletín, así el espacio que te ocupa dentro de la mochila o bolso no es tanto. Y acabé optando por la primera propuesta. Ajá. ¿Y en materialidad ya habías pensado algo para cada una de las propuestas? Sí, había pensado algo. En la primera propuesta, al principio pensaba hacerlo de madera, pero me di cuenta con la maqueta que si quiero que giren, o sea, que esto gire así, iba a tener que ser como medio curvo, porque si fuera recto capaz chocaría uno con el otro. Y pensé que eso con madera capaz no era muy buena idea, así que estaba pensando en plástico inyectado o algo así. Y en sí tenía pensado plástico inyectado para todas, porque me parece un material ligero y es un banquito auxiliar que no creo que tenga que ser muy elegante o otra cosa. Así que bueno, esa era la idea. Bueno. Bien, bien. ¿Qué opinarán? ¿Qué opinan? Muy bueno el de las tensiones. El tema del plástico inyectado también tenés que ver que tiene que llevar una estructura tipo nervios o algo así, o torretas o cosas así. Tipo, Dale, muchas si gracias, lo vos, voy a investigar. si vos haces Yo, algo liso así, como que no va a tener tanta resistencia. Claro. es verdad. Yo tengo una sugerencia para el primero, ¿Sí? que vos decías que estabas preocupado por la resistencia. Ujú. Capaz podés hacer que el totalizador sea más largo y llegue a tocar el piso. Entonces serían Podría 4 puntos de ser, apoyo en vez de 3. claro. No lo había pensado. Bien, ¿alguien Bueno, más que muchas quiera? gracias. Nico. Bruno, ¿querés compartir? Bueno, ahí Dale, comparto. Bruno. O no sé, el que quiera, no hay problema. A ver, ahí está. Avísenme cuando se vea. Se ve, se ve. Bueno, yo en primer lugar lo que buscaba diseñar en este tipo de asiento es un asiento que fuera de uso ocasional e inmediato. O sea, no me centré tanto en el confort
del usuario, sino algo que yo sé que iba a usar en un momento indicado y que tenía que ser transportable y cómodo en el transporte. Por eso tenía que ser liviano. Y también interactivo con el usuario, ya que lo puede usar desde una persona de 18 años hasta una persona de 80, le calcule. Para eso me basé en 3 propuestas. También hablando con Nico, vimos que ya había un antecedente que marcaba mucha tendencia en el sentido que ya cumplía con la mayoría de los requisitos que yo por lo menos tenía preestablecido para llevar a cabo este tipo de asiento, que era un antecedente encastrable, plegado, que se guardaba sobre sí mismo. Entonces, en base a ese, también lo tomé un poco como referencia en cómo poder mejorarlo y llevar a cabo las diferentes propuestas. La primera se basa en 2 caños, en realidad son 3, uno perpendicular, que es el que genera el asiento, también voy a separar, el que genera el asiento, y 2 verticales, los cuales serían las patas. Las mismas se abren a través de un sistema de bisagras y un anclaje, y utilizan los botones pulsadores que vienen también en las muletas para fijarse y regular las diferentes alturas. Este sistema me pareció bastante interesante porque se puede guardar sobre sí mismo y usar las patas que tienen como un sistema de regulación con un tornillo interior para poder cerrarse sobre sí mismo y ¿cómo decirlo? Fijarlas y que no se abran cuando esté plegado. Después para la segunda propuesta, la primera propuesta era en materialidad de aluminio. Y en la segunda ya lo pensé más con materialidad de PVC, con los caños PVC, utilizando acoples, y utilizando solamente una pata de apoyo y una pata, un caño vertical como asiento. Esta propuesta, al desarmarla, se guardaría en una bolsa, dado que necesita un lugar contenedor de todas de las diferentes partes. Esta propuesta sí la pude verificar con una maqueta a escala real y parecía bastante cómoda y confortable. La primera maqueta que utilicé era para comprobar el sistema de encastre y el sistema de la pata. Después para la tercera propuesta había surgido también la idea o charlamos mucho en clase de la idea de asientos inflables. Me pareció bastante buena utilizar un asiento que se inflara sobre sí mismo, o sea que fuera vertical directamente, utilizando la base algún caucho para que fuera resistente a los diferentes tipos de suelo y no se pinchara a la mínima, y además si estuviera mojado no se deslizara, también agregarle una cierta rugosidad. Nada, para esto utilizo una válvula y un asiento que se pliega como tipo un saco de dormir. Sencillo, bastante sencillo y fácil de entender. Para esto utilicé un globo, el cual le coloqué abajo una tela, la cual pinté de negro, para ver si serviría como antideslizante. Funcionó bastante bien. Y arriba coloqué un tapón que me iba a servir para el guardado. Entonces, la propuesta se guardaría sobre una cierta base de plástico. Como conclusión, me pareció muy interesante tener una pata, la propuesta 2, como mínimo elementos para utilizar y que sirva de asiento, y también me pareció muy interesante el sistema de encastre de la propuesta 1. Entonces como conclusión, yo llegué a la idea de usar el mismo sistema de encastre que la propuesta 1, pero con una pata. Generar una pata nada más. O sea, voy a hacer una fusión entre estas dos. O sea, adaptar, claro, las dos propuestas. Voy a adaptar esas dos propuestas, sí. Mi intención es generar que ¿Se ve el mouse por las dudas? Sí, sí, sí. A ver, acá, voy a anotar. Mi intención es que este caño sea entero y acá arriba incluso se meta dentro del asiento para generar el mínimo espacio posible y hacerle una corredera de los dos lados, donde la pata que se encuentra guardada y plegada sobre el mismo caño se corra hasta este punto para así generar la T y el punto de apoyo.
Esa es mi idea. Ujú. La tengo que probar ahora en esta etapa y lo que iba a probar. Pero en general estas son las 3 propuestas que quise presentar. No me centré tanto en lo que sigue en que sea confortable. Fue algo más de uso rápido y sencillo. Bien, Bueno, perfecto. Pregunta yo, ¿por qué descartaste la inflable? ¿Por miedo a hacer la banqueta o porque no te pareció? No la descarté por miedo a hacer la maqueta, sino porque me gustó la idea, pero sé que, no sé, me gustó más la propuesta 1 y 2, la mezclar esas dos. También había visto ya un antecedente que me había gustado también mucho y como que me centré más por esas dos. Pero la propuesta 3 se puede llevar a cabo. No hay problema. Bueno, bien, bárbaro. Buenísimo. ¿Alguien que quiera aportar algo al trabajo de Bruno, preguntar algo? Creo que queda muy claro el objetivo, ¿no? Que vos, en las 3 propuestas que vos te planteaste, me parece que eso está clarísimo. A mí me gustó la propuesta 3, pero me hace ruido a la hora de que una persona mayor tenga que inflarlo, digamos. Digamos, pensar eso, en qué sistema tendría para que una persona mayor la pueda inflar sin problema y se quede sin pulmón al querer sentarse. Es buena eso. Vienen algunos motores chiquititos para inflar tipo camas y todo eso, que se puede aplicar, pero es como medio agregarle un Sofisticarlo demasiado. No, había que pensar en los cosas que llevan los buzos, que aprietan un botón y se infla una Claro. cosa y subir, hay que investigar eso. los tensiómetros, un tensiómetro, una perita Es- que... Claro, la perita es buena esa. el tensiómetro. Esa Claro. es buena. Si no lo tapate, queda como los muñequitos esos que quedan desinflados. Yo diría por ahí, me parece una alternativa interesante lo inflable, o sea, por la desmaterialidad que puede llegar a tener desarmado o obviamente desinflado para el guardado. Siempre hicimos hincapié en la comisión que esto es auxiliar, chicos, es algo que es un producto que usted no, es una eventualidad, justamente Claro. la lógica del producto es la eventualidad, o sea, ustedes no salen de su casa sabiendo que se van a comer una fila de 2 o 3 horas. O sea, justamente la ventaja de tener este producto lo más liviano y compacto posible, quiere decir eso, que es como en los paraguas estos chicos que vienen, que uno lo tiene en el fondo del bolso, y bueno, o sea, es una eventualidad, no sabía si iba a llover o no. Gracias a Dios tenía este paraguas y puedo seguir adelante sin mojarme. O sea, básicamente por ahí la intención del proyecto era ese, como que podamos desmaterializar a la mínima expresión un componente que justamente tiene el desafío de soportar el peso del usuario. Entonces, justamente el desafío de diseño es ese, o sea, hacer un asiento lo más compacto y transportable posible, casi hasta que pase desapercibido, en una mochila, en un bolso o en la mano del usuario. Pero no creo que alguien salga con algo en la mano, o sea, es para tenerlo en el fondo del bolso y decir, bueno, me tocó hacer esta fila, lo despliego y paso más o menos la espera. Pero yo en un momento comparé cuando se dejaron de, no me acuerdo de quién le di el ejemplo, cuando se dejaron de usar las bolsas en los supermercados, yo siempre me olvidaba de llevar una bolsa mía a cada lugar, hasta que apareció en los chinos una vez una cosita así chiquitita que vos le desenroscás y una bolsa de supermercado. Para mí eso fue lo mejor que me pasó, porque llevo bolsa a todos lados en el llavero, sin recordar que es una bolsa, digamos. Estás Sería como cargando la la misma bolsa. idea. Claro, que estás cargando la bolsa, esa es la idea. Sí, está bueno. Bueno, ¿alguien más que quiera voluntariamente mostrar algo, compartir algo? De todas maneras, sí. Yo si querés puedo hacer. Dale, Fede. Para que lo ponga. Bien. Ahí se ve. Bueno, ahí está mi propiedad de diseño. Esa es la primera propuesta para el teléfono. Estas son las 3 propuestas. Yo decidí priorizar los dibujos, no escribirle tanto. No sé si hice bien o mal. Pero bueno,
terminé eligiendo la primera propuesta. Yo, si bien vos me corregiste esto de la materialidad, yo había pensado una banda en la materialidad. Lo único que me complicaba era el tema de los vínculos, o sea, las uniones entre piezas, digamos. Porque para mí, por ejemplo, las patas, digamos, de mi propuesta 1, que es la que finalmente elegí, iban a ser de aluminio, ¿no es cierto? Esto iba a ser un sistema telescópico que también lo quiero cambiar en cierto punto para que se pueda regular la altura de las patas, por un tema de que me acordé de que por el tema de la irregularidad del suelo y eso habíamos hablado que estaba bueno que sea, ¿cómo esto? Regulable las patas y me olvidé a la hora de dibujarlo y de hacerlo. Bueno, yo pensaba que esta parte de la pata, digamos, sea de aluminio, pero que la estructura esta negra que dibujé ahí iba a ser de plástico ABS, había buscado yo, porque tengo en casa sillas, digamos, que tienen el asiento de ABS y me gustó, no sé qué tan costoso sea el ABS, me pareció buena idea. Y el asiento de arriba estaba también pensando en hacerlo o que sea también de plástico ABS o que sea ¿cómo se llama? De tipo que sea solamente la chapa, digamos, una chapa plegada o que pase por un proceso de estampado o algo, así que estoy en duda con eso. Y bueno, la segunda propuesta no la elegí primero por lo que usted también me dijo del tema del tamaño, porque Sí, en general, vos fíjate que hay un problema de proporción en todos, ¿no? O sea, en todas las propuestas. Se ven, no sé si es una cuestión de dibujo por ahí, pero fíjate cuando ves la relación con el usuario, o sea, se ve como si fuera sí, un gran asiento, ¿no? O sea, un sí, asiento que tiene es dimensiones generosas. ¿Eh? es el mayor problema que tuve a la hora de hacer las propuestas. O sea, todas mis propuestas de la bitácora también me parecían que quedaban muy grandes, digamos, pero porque yo, o sea, lo que yo pensaba era que la altura del asiento, o sea, el asiento tenía que estar en una altura más o menos de 50 centímetros por un tema de que pensaba en una persona que sea bastante mayor, digamos, y que se tenga que levantar, que no podía estar tan abajo el asiento, ¿me entendés? Claro, Entonces, eso o sea, como autocrítica, yo no sé si la pude resolver tan bien, digamos. yo por ahí te planteaba también el tema de disminuir, por ejemplo, en el caso que vos elegiste, creo que a vos te lo escribí, el hecho de tratar de racionalizar las partes, ¿no? Tratar de disminuir, tratar de bajar al mínimo las piezas, ver de qué manera puedo conseguir que la estructura sea estable sin estar sobrecargando de travesaños, ¿no? Y de elementos por ahí de unión. E incluso también creo que a vos también te lo escribí, lo de tratar de buscar un material más flexible a la hora de materializar ese asiento, ¿no? Porque aparece como un elemento muy importante y que ocupa un espacio considerable a la hora de guardarlo en algunos de los elementos que llevan los usuarios, ¿no? Y transportarlo. Yo creo que son ajustes que se pueden hacer, o sea, Fede, me parece O que... sea, vos decís que, digamos, que se disminuye el tamaño, digamos, siendo más plegable o algo así. Exacto, sí, tratar de buscar materiales más flexibles por ahí. O sea, si vos estás rigidizando esas patas pueden tensar una lona. No es necesario que hagas una chapa Ah, estampada, un asiento, una chapa de aluminio estampada, si te lo estás imaginando en aluminio o en plástico. Entonces eso sí, te reduciría mucho el tamaño a la hora de cerrarlo y de sí, transportarlo. sí, está bueno, digamos. Sí, ¿Eh? también tengo que reconocer, digamos, que para la última clase antes de la entrega, digamos, yo no pude mostrar las propuestas, digamos. Si hubiéramos mostrado, digamos, esto, hubiera resuelto eso que vos me decís, digamos. Está bien, bueno, pero Eh, a ver, estamos a tiempo de sí, obvio, resolverlo. obvio, ¿Eh? obvio, obvio. No, yo lo digo Sí, y porque para eso además capaz, estamos haciendo este ejercicio también para que un poco todos paren las antenas y escuchen y vean lo que muestran los compañeros. Así yo lo vamos un digo, poco reorientando, reencauzando el yo trabajo, ¿no? lo digo más que nada por el tema de que yo te respondí en el Google Drive, digamos, pero no quería que suene tan brusco, porque yo después lo leí y dije, uy, ¿cómo le voy a decir esto? Pero
No, pero no me era... sonó para nada, ¿eh? No, no, Ah, no, no bueno, me sonó está para bien. nada. No, está bien. Yo porque, como esto, porque justamente lo de la materialidad, cuando vos me lo pusiste en la corrección, la verdad que no pensaba que iba por el lado que me estás diciendo ahora, digamos, y ahora lo pienso y la verdad, tenés razón, ¿me entendés? Sí, sobre todo, digo, lo hablábamos con los profes antes de que ustedes entraran también, ¿no? De que muchos han buscado referentes, han buscado materiales, y es como que después, que eso creo que te lo escribí a vos, Fede, y cuando te lo aclaré, es como que después se olvidaron de todo eso, ¿no? Llegaron a esta instancia y empiezan a aparecer cosas en madera, por ejemplo, ¿eh? Que es un material que jamás usaría para un asiento de este tipo, ¿no? Jamás. O sea, no lo consideraría directamente. Sí. Y por ahí otros que se engancharon mucho con antecedentes y aparecen asientos estereotipados, ¿no? Que eso es otra cosa. O sea, poca innovación, poca idea, poca búsqueda interna. ¿Eh? Bueno, a mí me pasó eso con la propuesta 2, digamos, que yo cuando la empecé a dibujar y todo eso, me había parecido re original y después dije, no, esto es una silla plegable de toda la vida, digamos, que A encontrás en ver, todos lados. quiero decir también que es un problema que nos pasa a todos los que diseñamos algo. ¿Eh? Siempre que hacemos algo nos parece que ya lo vimos en algún lado. Nos pasa a todos. Sí, yo creo que lo importante es eso. Si vos, Fede, te diste cuenta que esa propuesta 2 es similar a una silla o que pasa las dimensiones o lo que sea, es darse cuenta de eso y tratar de rediseñarla y modificarla. Exacto. O sea, rescatar lo que está bien de esa silla o de ese asiento y tratar de rediseñar lo que está mal o cambiarlo. Tal vez termine en algo nada que ver, o tal vez termina en algo similar, pero más pequeño, o eliminando las cosas que no son necesarias, como las ruedas, por ejemplo, o no sé. Sí, yo lo que había pensado con el tema de las ruedas es un poco de lo que dijiste hoy, de que se transporte por sí mismo, onda, que no tenga que guardarlo, sino que lo pueda transportar, digamos, y además que la persona no lo tenga que cargar. O sea, porque pensaba en una persona grande que tenga que cargarlo, entonces dije, no, bueno, a ver si lo puede llevar con las ruedas. Claro, Igual yo no veía consideré que yo No veía está tu mal tu propuesta idea, 2. pero creo que la dimensión que Sí, tiene sí, en el obvio. último Claro. dibujo. Sí, obvio. Sí, Sí, eso fue más un error de dibujo igual, pero claro, sí. parece. Sí, No, sí. de igual manera que aunque fuera un poco más chico, o sea, si vos llevas algo, me imagino, no sé, algo con ruedas o algo así, supongo que es liviano, tal vez se puede llevar hasta una mano, no sé, me imagino un bastón de una persona. O sea, ese tamaño, algo así se podría llevar, pero tal vez no necesite una rueda, simplemente lo alzás con una mano y lo llevás. Sí, sí. Es más, bueno, cuando dije que lo descartaba, le puse que una de las razones por las que descartaba eso era por el tema del tamaño, digamos. Y bueno, nada, la última propuesta me pareció que estaba piola en el sentido que lo puedo hacer liviano y con material liviano y puede llegar a ser estable, pero me pareció estéticamente bastante fea, entonces por eso la descarté también. Claro. Pero me pareció la mejor la primera, digamos. Y creo que Totalmente de acuerdo con tu elección. Creo que hay que seguir trabajándola para mejorarla, ¿no? sí, bueno, el paso siguiente, digamos, para mejorarlo va a ser lo de la regulación de la altura de las patas y esto de que se pueda llegar a plegar. O sea, que sea... Y lo de Y la te hago una materialidad del aclaración. asiento me parece importante. Sí, yo te hago una aclaración con eso del tamaño del asiento. No es necesario que el ancho de la cadera o que, no sé, la persona que se siente entre dentro de ese triángulo, ¿sí? O sea, Sí, nosotros nos podemos sentar, poner un asiento de bicicleta o nos sentamos en una baranda y no necesariamente la superficie esa es mayor a la cadera o al ancho del cuerpo, ¿entendés? Por ahí vos mismo le estás haciendo ese bajo relieve como que la cola entra en ese Tiene que hueco y no entrar es ahí. necesario que entre dentro del triángulo. Sí, está bien, tenés Y razón. fíjate después todo lo que tenés que sobra. ¿Eh? Sí, tal cual. Es que ahora, digamos, que estoy poniendo eso, me pongo a pensar de que podría haber disminuido el tamaño del asiento sin esos sobrantes, digamos. Seguro. Hacerlo un toque más chico. Pero bueno, nada, eso. Seguro que sí, pero bueno, hay que seguir trabajándolo, Fede. Sí, sí, obvio. Bueno, ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Bueno, Fede ya dejó de compartir. Sí, o alguna más que quiera perdón. mostrar una idea. No, dale. No, ya está. Yo por si digo, si alguien quería comentar algo del trabajo de Fede, hacer alguna pregunta,
o hacerle alguna pregunta a él. Ah. Si no, vemos a alguno más. Así, a las 8 ya nos distribuimos por grupo, nos quedan 20 minutos, como para seguir aclarando esto. ¿Alguien que tenga alguna propuesta diferente a las que se vieron? Y a mí me gustaría mostrar, profe, pero la verdad es que no llegué con el panel, pero tengo fotos de la maqueta. Bueno, Y está bien, dale. dale, Valentín. Le voy a mostrar los dibujos. Bien. Yo hice una lluvia de ideas y de ahí saqué mis dos conceptos que me parecieron mejores, que fue que se pueden guardar cosas adentro en los dos compartimientos y después se pueden separar y se convierte en un asiento, o que bueno, sería una mochila con cosas agregadas, pero me pareció muy complicada, muy pesada, entonces me decidí por esta que era más simple para lo que quería hacer. Mi atributo es que además de asiento pueda llevar las pertenencias del usuario. Por eso son bolsos, mochilas. Bueno, y acá tengo las fotos de la maqueta, y me quedó algo así. Y se puede llevar de varias maneras. La correa sería ajustable. Y bueno, acá no alcancé a hacer el otro compartimiento, pero también llevaría un cierre y podrían guardarse cosas y usarse como asiento. Tengo un par de problemas que tengo que resolver todavía. Por ejemplo, la altura queda muy bajito el asiento. Son 25 centímetros de altura, Claro. y eso no es cómodo, la verdad. Tendría que tener al menos 35. Pero bueno, eso ya lo voy a ir resolviendo. Tal vez puedes pensar en que este bolso no se divida a la mitad así, o sea, si tenés esto horizontal, no se divide a la mitad así, sino a lo largo. Entonces Sí, la altura te quedaría del largo del bolso, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. No lo había pensado eso. Y bueno, Me eso parece todo. que está bueno, está interesante. Estaría bueno sí acomodar la altura, porque para una persona mayor o adulta agacharse tanto está complicado. No, es posible. Claro, de todas maneras, yo, Valentina, no te corregí porque el trabajo no, o sea, la entrega era solo la bitácora. Entonces Sí, es cierto. yo Ahora yo esperaba, estoy yo esperaba hoy, analizando. bueno, ver el panel, las maquetas, pero vos redujiste el usuario solo a jóvenes. Sí. Eso yo leí. Entonces, el Sí, rango etario, ¿no? de nuestro usuario ok. es mucho más amplio. Claro. Entonces, es algo que tenés que tomar en cuenta. Ujú. Es verdad. Me Sí, parece pero que ahora yo lo voy a ver y lo lo tengo que trabajar este fin de semana, así ya puedo ir subiendo todo el desarrollo. me parece que bueno, que tendrías que por ahí replantearte las propuestas en función de eso, porque vos estás apuntando a un usuario joven solamente. ¿eh? Sí, 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 entiendo. Pero bueno, pensé que Entonces habría que podría ver, ser bueno, de qué solamente. manera esta idea u otra idea se puede adaptar Para un rango mayor. para un rango mayor de edad. Por eso, o Ujú. sea, no es descartarla directamente, pero es tener en cuenta también que nuestros usuarios no van a ser solo jóvenes, sino que Ujú. van a ser también adultos mayores, que Sí, sí. que son además los que tienen más necesidad de sentarse todavía que los jóvenes. Para mí estaba interesante En estas circunstancias de las cuales hemos hablado ya desde que empezamos con en julio con el trabajo, ¿no? Sí. No, lo que decía que para mí me parecía interesante la propuesta que había elegido. Totalmente, no, totalmente. Por eso no estamos hablando de que descarte la propuesta, sino que vea de qué manera esa idea se puede adaptar no solo a jóvenes, sino también al uso de usuarios mayores, ¿no?
Claro. Perfecto, me parece que es algo perfectamente, pero que te hago la observación porque, ya te digo, lo leí y me acuerdo perfectamente y era una cosa, bueno, que te quería plantear hoy cuando nos encontráramos. Ujú. ¿Mm? Para que lo tuvieras en cuenta. Bueno, profe. Eso voy a hacer entonces. Gracias. Bueno, en cuanto a materialidad, ¿qué habías pensado de las propuestas? Eso me gustaría seguir charlándolo, ahora que estamos... Sí. Bueno, había pensado en algún material textil para la parte que tiene el cierre, si no, no se podría usar, y que el resto sea algo sólido, seguramente algún tipo de plástico, pero no estoy tan segura por el tema de la resistencia. Bien. Quizá podría usar una combinación de plástico y algún metal, pero todavía no estoy del todo segura. Y bueno, y las partes que hacen contacto con el piso, eh, que cuando se convierte en bolso quedarían a los costados, pensaba en un material tipo alguna goma o algo por el estilo para que no se dañe y para que se pueda limpiar. Bien. Bueno. Gracias, Valentina. Entonces, gente, ¿alguien más que quiera hacerle alguna pregunta a Valentina, hacer algún comentario? ¿Qué hora es? Son las casi menos 10:47. ¿Puedo compartir? Yo Dale. ahí tiré una idea de material, pero no siempre se queden con los mismos materiales, como que todos están o plástico, pero no saben qué plástico, o madera, o metal. Busquen, investiguen qué tipo para qué se usan algunos materiales y demás. No sé si si ese material te va a servir, se me vino a la cabeza y que escribí. Investigar cómo se trabaja de última y probar a ver si, evaluar si te sirve. Pero hay millones de materiales más. Me sirve mucho, muchas gracias. Muchos plásticos diferentes, muchos telas diferentes. Dale, Juan. Ahí estamos. Bueno, mis tres propuestas son muy sencillas y los dibujos son malísimos, pero bueno, no pasa. Son propuestas, bueno, mi atributo es que es en posición de guardado que sea en unas dimensiones de 30 por 30, no más que eso. Y nada, fui probando alternativas laminares más que nada para que tenga bastante resistencia, yo lo vi por ese lado. Y bueno, la primera propuesta estaba buena, soportaba mucho peso y mucha estabilidad, pero bueno, a la hora de guardado, como que las dimensiones de 30 por 30 desaparecían, porque como las diagonales siempre son un poco más que los laterales, entonces si era de 30 por 30, la altura no era mucha, que digamos, no llegaba ni a los 30 centímetros. Y era muy incómodo para eso. Y, ¿cómo es? Y nada, esta es la alternativa, la propuesta, bueno, número 7, pero es la 2 que elegí, que esta es la que elegí. Porque está buena, porque al tener 30 por 30 y estos bastoncitos que se pliegan, ¿cómo es? Al ser doble, gana una altura de 60 centímetros. Ponele que 57, porque cuando se pliegan y pasan el punto ese en el cual son rectas, como que se achica un poquito, pero con esta obtengo la altura que quiero y entra las dimensiones de 30 por 30. Y la tercera estaba buena, alcanzaba la alternativa, es todo por sistema de plegado, no hay traba, no es telescópico, nada. Pero es muy inestable. Si bien tiene 2 puntos de apoyo, como que lo que me basé fue en la columna vertebral, ese soporte, si la persona que se sentaba se movía, como que flexionaba mucho todo y no era estable, básicamente. Yo también pensaba en una persona grande que se mueva y eso se empiece a desestabilizar. Y yo pensaba en aluminio, el aluminio le hace un mal esfuerzo y se dobla y se rompe al primer uso. Entonces me quedé con la propuesta 7 de esta, que está buena, todavía no sé la superficie donde se apoya, el asiento sería, no sé cuál sería, pero bueno, toda la estructura de abajo
serían aluminio con unas bisagras, que bueno, no las dibujé, pero las tengo por acá. Yo lo que te planteaba, Juan, era que no solo, digamos, más allá de esa inestabilidad que vos ves en la propuesta, más o menos la idea estructural de todas es la misma, ¿no? En general es la misma. Entonces, yo te había comentado que veía muy a nivel boceto inicial tu presentación, ¿no? Sí, sí. Y que había muchas cosas pendientes por definir, que me parece que en esta etapa deberían estar definidas, si bien tenemos la etapa 3, ¿no? Para hacer toda la definición al detalle, pero por lo menos hay algunas cosas, digo, para evitar las dudas con las que yo me quedé, que todavía no pudimos charlarla, pero que supongo que ahora cuando nos vayamos a los grupos la vamos a hablar, de qué manera se van a rigidizar esas articulaciones, ¿no? Sí, es que a mí por ahí lo que me cuesta mucho es bocetarlo. Yo en mi cabeza ya tipo las bisagras y todo eso ya las tengo, pero no las dibujé porque, no sé, me cuesta mucho bajarlo al papel. Claro, bueno, pero hay que hacer el ejercicio y hay Sí, que sí, mostrar sí, las es cosas porque que si eso me no... falta y se nota que me cuesta, pero, o sea, funciona. Claro. Y cuando vos hablas de 30 por 30, ¿no? Fíjate que estás hablando de 30 de altura. Y yo te observaba la altura, una altura de 30 centímetros, Claro, sí, sí. es muy baja para una persona mayor. Claro, la altura es más de 55, básicamente. Yo lo que me refería, está mal ahí, es el asiento, sería de 30 por 30. Claro, de todas maneras se ve rectangular. Al verlo yo Sí, rectangular, sí, también. dije, está bien, son los 30 de altura. Claro, no, sí, El dibujo lo veo le erré ahí. rectangular. Entonces, por eso te observé también que me parecía que la altura era muy baja, ¿no? Una persona que sentás en un asiento de 30 centímetros de 70 años no la tenés que ayudar a levantarse. Claro, pero ahí dice en posición de, o sea, mi atributo es en posición de guardado. Cuando esté guardado todo, plegado todo, 30 por 30. Claro. Y como es 30 por 30 y si son el doble de las patas, sería como 60, pero es un poquito menos. Pero sí, sí, ahí está. Bueno, o sea, necesita muchas más horas de trabajo, me parece, ¿no? Sí, 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 es que pasaron cosas y sí, 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 sí. Soy consciente de eso, así que sí, sí. Pero bueno, me parece que hemos hablado acá de muchas cosas, creo que algo te puede, de lo que se habló, algo mucho te puede servir, como para tomarlo y hacer los ajustes necesarios para poder consolidar, ¿no? esta idea, esta propuesta por la cual vos estás optando. Sí, esta la tengo que, sí, sí, como dijo la profe, desglosarla y ver bien que puedo. Aparte tengo que trabajar bien en la superficie, por lo que vos dijiste que como es muy grande y los pisos son feos, como que tengo que ver esa parte también. Bueno, entonces hay que ver, hay que seguir trabajando, Sí, la idea. Bien, ¿alguien más que quiera hacerle un comentario? No sé cómo estamos de tiempo, ya estamos más o menos en hora, nos quedan 5 minutos para las 8. Bueno, a ver, me parece que creo que han quedado de las observaciones que hemos hecho, de los comentarios que hemos hecho entre todos, me parece que han quedado claros. Nico sobre todo hizo mucho hincapié en el tema de la transportabilidad, de la liviandad que tiene que tener. Hemos hablado mucho de materiales, se han hecho muchos aportes a través ahí de los textos que se escribieron. Así que me parece que hay que seguir trabajando. Estamos a 10 días de la entrega. Recuerden que la entrega es el lunes 30 y creo que que está el tiempo como para hacer los ajustes necesarios para poder llegar bien a esa entrega y aprovechar, bueno, esta instancia en que hemos hecho esta especie de chinchada
virtual y hemos podido, bueno, dialogar y hacer muchas observaciones en los trabajos de los compañeros. Profe, no sé si quieren agregar algo antes de que nos vayamos a los grupos. No, básicamente insistir nuevamente en eso, en la reducción de tamaño, en que no tiene que ser un asiento, o sea, es simplemente un apoyo como para descansar las piernas, no tiene que ser algo muy sofisticado, un asiento muy grande, tiene que ser compacto, transportable. Para mí la parte conceptual sería como, imagínense la diferencia que hay entre el gato elevador que tienen los vehículos y el gato que usa el gomero. O sea, imagínense todos los días ustedes cargando en el auto el gato del gomero en el asiento trasero por la duda pincho. Es un incordio, o sea, entonces se diseñó un sistema de elevación del vehículo en miniatura, compacto, que va escondido en alguna parte del baúl del auto, por las dudas algún día pinchamos un neumático. Básicamente el concepto es eso, es reducir a su mínima expresión un producto para que justamente en una eventualidad, en un accidente, en algo que me auxilia, ahí recién se utiliza. Ese se vendría a ser la parte, el enfoque del trabajo. Entonces, o sea, piensen los productos, los asientos como en algo compacto, que ahí ya, o sea, estuvo bueno lo que surgió esta clase del bolso, de la mochila que se transforma. Ahí mientras mostraban las imágenes se me ocurrió por ahí también esconder una estructura en una tela, como que sirva de un bolso que, o sea, lo apoyo y tiene una estructura suficiente como para que me pueda sentar, también es algo está bueno, o sea, y bueno, también hagan foco en lo que decía Nacho, o sea, no copien un asiento que ya lo vieron, está recontra trillado, y no lo copien, porque justamente lo que nosotros queremos, buscamos como cátedra, que además de cumplir con las condiciones del trabajo práctico, haya un cierto grado de innovación. Entonces, si encuentran un antecedente que les gustó, bueno, traten de rediseñarlo, de agregarle algo, de desmaterializarlo. No copien tal cual, porque eso no tiene ningún mérito, simplemente están haciendo una traspolación de un antecedente. O sea, tiene que tener cierto grado de innovación el producto para que justamente ustedes incorporen esos conocimientos y lo apliquen. Pero bueno, para mí el que todavía no está conforme con sus propuestas o enganchó la temática del trabajo práctico en esta clase, todavía estamos a tiempo, rápidamente obviamente, porque la parte de desarrollo de la etapa 3 viene rápido y ya tenemos que... ¿Cuándo la entrega, Nacho? El lunes 30. El lunes 30 ya tenemos... Entonces, o sea, aprovechen entre esta clase de hoy y el lunes que viene, a determinar, o sea, la propuesta definitiva, agréguenle estas cualidades que vimos hoy, lo de transportable, compacto, la desmaterialización del producto, liviano, y obviamente, bueno, después hay ciertas cuestiones que siempre son bien vistas de un producto, o sea, que no haya piezas sueltas. Si yo tengo que elegir entre un producto que tiene piezas sueltas a uno que no tiene piezas sueltas, obviamente es un mejor diseño el que no tiene piezas sueltas. No digo que aten todo con hilo, pero el tema es el siguiente: si yo pierdo un componente o extravío un componente, o sea, el producto deja de funcionar. Entonces siempre un mejor diseño hace que su producto sea en un solo producto, digamos, que no se puedan perder componentes o piezas. Entonces tengan en cuenta esas cualidades, esas cuestiones para un mejor diseño. Bueno, por último, gente, decir que yo ayer escribí en el Facebook para que quedara claro que se debe cumplir con la entrega. El que no cumple con la entrega no puede seguir avanzando en el trabajo práctico. O sea, eso está claro. Las entregas son para cumplirlas. Si yo entrego hoy dijimos, recibimos hasta las 18 entregas en bitácora fuera de término. Eso fue lo que yo escribí, o aquellos que tenían que completar para hoy. No es completar de acá a cuando me dé la gana completar la entrega. Porque hay compañeros que hicieron el esfuerzo de llegar, e incluso de llegar muy bien a la entrega. Entonces, nosotros no podemos estar esperando al resto
cuando tenga ganas de entregar. Así que hasta que no se complete la entrega, que supongo que va a ser hoy, que debería ser hoy, aquellos que no tengan completa la entrega no pueden seguir avanzando en la etapa 3 de definición al detalle. O sea, las entregas tienen que estar completas, tanto para... Eso pasó para el TP número 1, para este y para el próximo que viene, que vamos a lanzar en el primer día hábil el primer día de clase de septiembre. Así que... ¿Profe, usted nos puso completar a los que teníamos que completar o no? Cada uno tenía las observaciones en sus trabajos. Además, estoy hablando de los que no completaron, de los que no hicieron la entrega. No estoy hablando de los que tenían correcciones, estoy hablando de los que no hicieron la entrega. A eso me estoy refiriendo. Y me estoy refiriendo en general a los de todos los grupos. A los de todos los grupos. Sí, por ahí, a ver, cuando ustedes les ponen una fecha de examen, es lo mismo la fecha de entrega nuestra. Ustedes en la fecha de examen no pueden decir, ay, no voy al examen, total. Porque si no van, listo, se aprueban o no se los toman. O les piden un certificado de algo y ahí tal vez le toman un recuperatorio, ¿sí? Una fecha de entrega es lo mismo, no pueden elegir cuándo, es una fecha de entrega, entregan lo que tienen en ese momento y listo, de última tendrán una mala nota y tendrán la posibilidad de recuperar. Excepto aquellos estudiantes que, no sé, tuvieron algún problema real, que puedan tener el certificado médico o alguna situación... Que se pueda considerar, digamos, como excepcional. Sí, no que se te rompió la impresora o que no te dio el tiempo o no supiste organizarte. Sí. Pero es fundamental que la entrega esté cumplida para poder seguir avanzando con el trabajo práctico. Sí, eso se habló a principio de año. O sea, las condiciones para la promoción dicen 100% de los trabajos entregados. Exacto. Eso incluye la entrega de cada una de las etapas. Y no dentro de 10 días, sino ahora. La clase siguiente a la que era la entrega y entregó entonces fuera de término. ¿De acuerdo? Bueno,